Pues tenemos luego la Syntropic Texture, ¿vale? Esto es un filtro que lo que hace es para un caso concreto, ¿vale? Que es que puede ser cuando una textura está vista desde un determinado ángulo, ¿vale? Y entonces se va a deformar, pues bueno, se utiliza un filtro para que no pierda, para mejorar la calidad de la textura, ¿vale? Porque si no, pues como se tienen que pegar los píxeles, pues como que pierde resolución, ¿no? Y eso hace que al final pues se vea mal. Entonces hay un filtro, un algoritmo específico para ese tipo de casos, ¿vale? Y entonces tenemos la capacidad, bueno, pues que también todos los filtros, cuando metemos un filtro siempre estamos añadiendo, ¿no? Una capacidad de procesado. Entonces, pues bueno, esto está aquí en Edit, por cierto, Project Settings, Quality, ¿vale? Estamos aquí. Entonces, el filtro pues puede estar disabled, o sea, sin hacerlo, por cada textura y siempre activo, digamos, que si haya algún cambio, pues se fuerza a estar activado. Parecido a este filtro, que este sí que hemos hablado varias veces de él, ¿vale? Es el anti-aliasing. El anti-aliasing lo que hace es esto, es reducir pues los dientes, ¿no? Los dientes de sierra de los píxeles para intentar pues generar superficies pues más suavizadas, ¿no? Claro, también va a consumir bastante. Además tenéis que tener en cuenta que podemos hacer anti-aliasing en diferentes sitios, ¿vale? Podemos tener anti-aliasing en la propia cámara. A ver. Podemos tener aquí en la cámara, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, que es un filtro, que normalmente le quitamos si ya vamos a meterle el postproceso, ¿no? Entonces, de aquí lo quitaríamos y a mayores todavía podéis tenerle dentro de los quality, pues también le tenemos. Entonces, este sí que puede consumir también bastante, porque lo va a hacer por cada frame. Entonces, está continuamente, pues lo que hará seguramente será duplicar la imagen y hacerle un canal alfa suavizado, bueno, un proceso así, desenfocar un poco los bordes. Entonces, pues sí que puede consumir. La verdad es que, aunque sí que se nota también que, se nota mucho la diferencia cuando está y cuando no está. También además os reduciría puntos blancos, Si veis alguna vez que os sale algún punto blanco por los bordes, el anti-aliasing también, al suavizar el borde, pues se lo suele comer. Entonces tenéis la posibilidad de dejarlo disabled o pues por 2, por 4 o por 8. Cuanto más le metamos, pues más suave, pero más carga. El soft particles, este sí que es bastante interesante porque es una cosa que puede pasarnos bastante, que es, esto es para las partículas, ¿vale? Lo vemos aquí en un ejemplo bastante claro. Entonces, lo que puede ocurrir es que cuando un objeto, o sea, las partículas se meten dentro de un objeto, pues aparece esto, ¿vale? Aparece con unos cortes. Entonces, si está marcado, ¿vale? Esos cortes como que se difuminan más. Hace un soft ahí, ¿no? Y difumina esa parte. Entonces, en este tipo de cuestiones, por ejemplo, en el caso del humo, de un humo que se vea bastante, ¿no? Pues sí que está bien, ¿vale? Pero bueno, que también pues es más caro, ¿no? A la hora de configurarlo. De hecho, si os fijáis, en Ultra está marcado por defecto, ¿vale? Y si voy a Low, pues está quitado, ¿no? Y según vamos viendo, también podemos ir viendo las diferencias. Hasta High no está, en Very High ya está, ¿vale? Y en Ultra también. En High, pues fijaos que no está, o sea que, bueno. Claro, entonces también es una cosa a tener en cuenta para el tipo de proyecto. A lo mejor no tenéis que hacerlo, ¿vale? A lo mejor no hay ninguna partícula que merezca la pena
hacer el soft. Entonces, por eso nos podríamos crear otro quality, ¿no? Y tenerlo en configuración sin el soft particles. Vale. Luego tenemos el Real Time Reflection Pro. Bueno, pues si se van a actualizar los Reflection Pro en tiempo real. Vale, los Reflection Pro les tenéis dentro del Light. Están aquí los Reflection Pro, ¿vale? Es lo que hace que generemos una superficie que si dentro de la cual hay algún material que puede reflejar, va a reflejar, ¿vale? Y tenemos la posibilidad de tenerles vaqueados, es decir, que los reflejos se tendrían que generar en un lighting, en un light map, ¿vale? Custom, que decíamos que podían ir como intermedios, ¿vale? Y sacarles de otro, ¿vale? Y real time, pues en tiempo de juego. Entonces, se pueden forzar, ¿vale? Desde el quality settings a que vayan todos en real time. Desde aquí, pues lo que hace es decirle que vayan todos en real time, que claro, bueno, permite, vamos, que vayan en real time, sí. Aunque sí que es verdad que o sea, siempre podéis elegir vosotros, ¿eh? O sea, si queréis que vayan vaqueados, va vaqueado, si lo ponéis en real time, en real time. Pero si le marcáis en el quality que no vayan en real time, aunque lo tengáis marcado en real time, luego no lo va a hacer, ¿vale? Esa es la historia, porque claro, consume mucho más. O sea, el Reflection Pro al final es una especie de cámara virtual, ¿vale? Que lo que hace es coloca una cámara virtual, por eso tiene una distancia. De hecho, si nos fijamos cuando le creamos, de hecho veis que tiene su distancia, ¿vale? Tiene pues la resolución a la que lo hace, ¿vale? Y hasta donde genera sombras, tiene su clipping, igual que hasta donde llega, ¿vale? El far, el near, etcétera, igual que una cámara. Entonces, claro, es otra cámara que está renderizando, y cuando normalmente tenemos varios Reflection Pro, ¿vale? Pues eso al final puede consumir mucho. Pues podemos hacer que solamente estuviesen que no se cambiaran, ¿vale? En tiempo de juego. Y de hecho es algo bastante típico, ¿no? Pues que entra un personaje en una habitación donde hay un espejo y de repente empieza ahí a ir a pedal, ¿no? Bueno. Billboards Face Camera Position, pues algunas estructuras se pueden convertir en billboard, ¿vale? Que son, por ejemplo, los árboles. Aquí tenemos un terrain, ¿vale? Y dentro del terrain está el Billboard Star, ¿vale? Es lo que hace que algunos árboles, es la distancia a la que algunos árboles se empiezan a convertir simplemente en una textura plana. Entonces el truco de esto es que esa textura plana siempre debería de estar mirando a la cámara, ¿vale? Y eso es lo que permite el quality. Cuando volvamos aquí, vemos que Billboard Face Camera Position, pues lo que hace es que les va a girar de tal manera que siempre estén mirando a la cámara, ¿vale? Esto hace que los billboard se vean mejor cuando la cámara gira, pero es más caro, ¿no? En el renderizado. Si no tenemos billboards, pues no hacen falta. Claro, lo podíais desmarcar porque realmente no os haría ninguna falta de poner. Pero bueno, por ejemplo, en un interior o en algo que no genere, ¿vale? Si tenéis árboles, pues sí. El Resolution Scaling Fixed DPI Factor, ¿vale? Que lo han debido de meter hace poco, porque si vais al Quality de Unity, no estaba aquí, ¿vale? Aquí ni siquiera aparece. Bueno, pues esto es para mejorar las resoluciones de pantalla, dependiendo de cuál tengan, ¿vale? Esto sí que es una cuestión que sería para hacer bastantes pruebas, de ver cómo queda, ¿vale? Los DPI son los puntos por pulgada, el factor 1 pues es el básico y nos servirían para ajustar pantallas que tengan diferentes DPI.
como ocurre, por ejemplo, con la pantalla Retina de Apple, ¿vale? Es decir, digamos que lo que puedes hacer es, tengo la pantalla más grande y así tengo una mejor resolución, o puedo aumentar los puntos que hay por cada pulgada, ¿vale? O sea, la representación por cada pulgada. Cuantos más dpi, más nítido será, aunque la pantalla sea igual de pequeña. Por eso es la movida que sacó Apple, ¿no? Que era, bueno, tengo una pantalla que es un poquito más grande y sin embargo se ve mucho mejor, pues porque han aumentado los dpi. La pantalla Retina, por poner el ejemplo, de Apple, pues no sé si nos puede por ahí. Vale, aquí os explican, bueno, pues de píxel, dpi, puntos por pulgada, o sea, de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, que cuantos más tenga, pues mejor se va a ver. Y entonces, bueno, pues hay veces que la escala, ¿vale? Deberíamos de ajustarla a los dpis. Esto también podría ocurrir, pues, con los GUI, ¿vale? Con pues los botones y todo esto, que a lo mejor no llegan a estar lo suficiente, que pueden estar más suavizados todavía, y bueno, pues habría que alterar el factor, pero esto va a depender muchísimo de para qué proyecto vamos, ¿vale? Si no, una pantalla normal, ¿vale? De un monitor normal con uno, para que chuta. Fijaos que estoy en, que por ejemplo no se altera ninguno, mira, very low 1, low 1, medium 1, high ultra, very high ultra, ultra. ¿Por qué? Porque esto en realidad no es una cuestión de rendimiento, es una cuestión de la pantalla a la que vais a ir, ¿vale? Entonces, si la pantalla a la que vais a ir pues tiene diferentes dpis y no se ve como debería de verse, ¿vale? En las pruebas que hagáis, pues aquí es donde podéis modificarlo. Simplemente es para eso. Y probablemente lo hayan metido porque los de Apple se hayan quejado o algo, alguien haya dicho, oye tíos, que qué pasa aquí, que nosotros tenemos, yo qué sé, mogollón de dpis y pues no sé, mira, aquí fíjate, 326, ya, como ha ido evolucionando. Vale, y sí que hay luego traductores, vale, que te hacen una configuración. Esto es sobre todo en el tema móvil, para pegarse con ello, que tienes que ver cuál es el dpi que tiene la pantalla, y puedes hacer una conversión de píxel a dpi, de dpi a píxel, e ir viendo si la imagen te está quedando como debería. ¿El dpi está directamente relacionado con el anti-aliasing? Pregunto. Digo, de cara al reborde de los punteados, si tiene mucho dpi, ¿no será más curvo y no hace falta la anti-aliasing? Ya, en principio sí, se podría ver mejor, o sea, podría estar más definido, pero claro, es lo que saque ya Unity. Entonces, el anti-aliasing es que lo hace, o sea, tú cuando lo ves ya tiene mordidas, o sea, le verías más, de hecho, con más dpi le verías más, entonces sí que tienes que aplicarlo. Claro, verías todavía más definido, porque lo que hace el dpi realmente es definirte más la imagen. Claro, pero si por ejemplo pones un anti-aliasing pero tiene un dpi muy bajo, aún así vas a seguir viendo casi el borde de... Claro, entonces podrías ajustar el factor para ver si... Sí, eso sí que es posible que... Vale, Shadows. Bueno, pues el Shadows sí que es interesante, ¿vale? De hecho, también es uno de los que más se come recursos, por eso lo tenemos aquí aparte. Y este es uno de los que sí que merece la pena también sacar, ¿vale? Antes que hablábamos de que los árboles con sombra pues
se comen bastante el rendimiento. Aquí, si os fijáis, dentro de los quality, pues directamente disable está en very low, ¿vale? Y en low, porque las sombras, pues dependiendo de cómo sean, sí que van a consumir bastante. Entonces tenemos que sí que es interesante ponerle a mayores, ¿vale? De los quality. Y tenéis la opción, bueno, pues de disable shadow, que se come todas las sombras, ¿vale? Que es útil para videojuegos tipo móvil, ¿vale? Donde en realidad muchas veces lo que se hace es una falsa sombra, se coloca bueno, pues una textura que es un círculo muy difuminado, ¿vale? Y esa textura pues es semitransparente, y entonces el personaje pues está proyectando esa sombra entre comillas, pero que no está nada definida, ¿no? Y es simplemente para que tengas la sensación de que no está flotando, ¿no? De que está apoyado en algún sitio. Las sombras, lo que ocurre también como otros quality, ¿vale? Es que se pueden superponer, es decir, porque nosotros en principio definimos para cada una de las luces, ¿vale? Para cada luz, cuando la tenemos, ya estamos decidiendo nosotros si queremos que sea sin sombra, con sombra dura o con sombra suave. E incluso aquí veis, ¿no? También que tirará luego, bueno, luego vemos lo siguiente de la resolución de la sombra, pero se puede superponer a todos. Es decir, que el quality, si tenéis por ejemplo soft shadow, soft shadow, soft shadow y el quality es disable, pues el quality se come todos, claro. Lo que tengas aquí es lo que va a gobernar. Por otro lado tenemos la resolución de la sombra, ¿vale? Es decir, puedes proyectar una sombra, pero esa sombra no está muy definida, que siempre es interesante cuando nosotros sabemos hasta dónde va a llegar la cámara o hasta dónde va a ver el jugador. Entonces, bueno, pues dices, a lo mejor tengo un objeto por aquí y queda raro que no tenga sombra, pero no hace falta que esté muy definida, porque no va a llegar más lejos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la propia luz que veíamos antes, ¿vale? Tenemos ya la capacidad de decidir por cada luz cuál es la resolución, o como el quality se superpone a todos, pues también aquí decidir. Y esto también es interesante de dársela a elegir al jugador, ¿vale? Si quiere que no haya sombras y si quiere que que las sombras pues sean más o menos definidas. Claro, sí que es verdad que hay objetos que tienen unas sombras muy complejas, como es el caso de los árboles, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, hay que definirlas bastante, porque es que si no, pues no molan. O sea, y luego muchas veces lo que ocurre pues es, claro, que tienen artefactos. De hecho, todavía se ven bastantes artefactos en los juegos, ¿eh? Es decir, sombras que no están nada definidas, que tienen bordes muy rugosos, ¿vale? Y que además vibran. Que de un fotograma a otro, aunque el objeto no se mueva, la sombra sí que se mueve, ¿no? Entonces, eso lo podríamos gobernar desde aquí. Después tenéis el Shadow Projection, ¿vale? Que hay dos métodos diferentes. Esto es simplemente una prueba que habría que hacer, ¿vale? Dentro del proyecto. Son dos métodos distintos, que es para la luz direccional, porque es la genérica, ¿vale? La que da como sombras más grandes, ¿no? Entonces tenéis el Close Fit, que hace que las sombras tengan más resolución, pero se pueden tambalear si se mueve la cámara, o sea y luego el Stable Fit, que hace las sombras con menos resolución, pero no se mueven, no oscilan si se mueve la cámara. Y que de hecho, si os fijáis en Ultra está Stable Fit, ¿vale? Pero esto yo creo que más que de calidad es un poco también de decidir cómo es el juego, ¿vale? Entonces, si el juego, la cámara no se mueve mucho, pues podéis hacer un Close Fit, ¿vale? O si desde donde se ven las sombras no vas a llegar a subir, ni a bajar, ni a hacer así nada extraño, pues
Y también, bueno, pues como casi todo, son pruebas que realizar, ¿vale? Estos son pruebas de ajuste final. Más cosas. Shadow Distance, ¿vale? Pues la distancia máxima de la cámara en la que las sombras son visibles, que es un poco como el frustrum de la cámara, ¿vale? Es decir, que a partir de ahí la sombra no es renderizada. Sí que es interesante entonces porque por un lado tenemos que la cámara, ¿vale? Tenemos el NIAR y el FAR, ¿vale? Eso es todo lo que va a ver la cámara, es decir, fuera de aquí ya no renderiza, pero pero realmente no necesitamos ver todas las sombras, o sea, que hay objetos pues que ya en la distancia ya no nos hace falta verlas, y eso también puede mejorar mucho. De hecho, esto sí que es una de las cosas que vais a ver que cambian bastante, ¿veis? Aquí estamos en 150, very high estoy en 70, high estoy en 40, medium 20, low 20 y very low 15, ¿vale? O sea que a partir de 15 pues ya no hay sombra, ¿vale? Ya no las genera. Bueno, después tenéis el Shadow Mask Mode, ¿vale? Que esto es vale, va a crear una sombra, una máscara cuando la luz está en modo mixing. A ver, porque siempre tenemos la capacidad de ponerla en real time, ¿vale? En mixed y en backed. Es decir, que podemos o en tiempo de juego o baqueado, ¿vale? Que luego aquí en el lighting settings, aquí yo genero el light map y ahí se queda baqueada. Y luego había una capacidad intermedia, ¿vale? Que es a lo que va a tirar el Shadow Mask que es el Mixed, que hay una parte, digamos, que lo almacena y otra que se puede cambiar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que va a hacer aquí también. Tiene dos modos, ¿vale? El Shadow Mask y el distancia Shadow Mask. Vamos a venirnos aquí. A ver. A ver. Quality. Uy. Shadow Mask y distancia Shadow Mask. Sí que os da una explicación, pero es bastante extraña. Bueno, la diferencia básica es que el Distance Shadow Mask, ¿vale? Es mejor opción, de hecho estará aquí en el Ultra, ¿no? A ver, sí, está en el Ultra. Bueno, es mejor opción, pero consume más recursos, ¿vale? Y entonces nos dice que está bien para PCs y generaciones de última consola. Y la otra opción que hace, pues bueno, pues que consumirá menos rendimiento. Vale, o sea, es que él puede almacenar como una cantidad de información por cada canal, y entonces pues bueno, pues puede aumentarla más o menos. Esa es la historia, que también sería cuestión de probar, que son ajustes finos, pero que tampoco se les puede meter mucha mano, ¿eh? O sea, es decir, tú dices, bueno, pues a ver qué tal queda en Shadow Mask o en Distant Mask y ya está, pero tampoco te creas que le vas a poder hacer mucho más.
Siguiente cuestión, pues tenemos el Shadow Near Plane Offset, ¿vale? Esto es una cosa que puede ocurrirnos y que sí que se explica. A ver, aquí, ¿vale? Tenemos que cuando se proyecta, se puede proyectar como un triángulo, ¿vale? Que se desfasa. Y este es el Near Plane Offset, es esta línea aquí. Entonces, se supone que es que si tú ves que tira como una línea muy alargada y no proyecta todo el triángulo completo, pues puedes aumentar esta línea. Sería como que lo bajas, esta línea para acá, para que intente hacer más sombra. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, el rollo es que lo que la cámara no ve no tiene por qué renderizarlo, ¿vale? Entonces, fijaos que el triángulo esto, ¿vale? Esto en rojo es lo que ve la cámara. Entonces, lo que está fuera de esta línea roja no lo renderiza, ¿vale? Entonces, el problema es que proyecta este cacho de sombra, pero no el trozo este que va en naranja, ¿vale? Porque al hacer el cómputo de dónde está el punto de intersección, digamos, de lo que tiene que renderizar y no, ¿vale? Que es como la línea esta verde, pues le da solo para hacer este trozo de sombra y no todo este cacho de aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que se puede mover. El offset se movería y como que le bajaríamos, le podríamos, por ejemplo, bajar hasta aquí y entonces haría, en vez de este trocito, todo este trozo. Vale, entonces, eso va a consumir más, ¿vale? Y entonces tenéis también, pues, el Shadow Near Plane, es un entero, vamos, un float, creo, y depende de la distancia, vamos, depende de lo que le metáis, pues consume más o menos. De hecho, números muy altos pues van a consumir bastante más. Y si nos fijamos, pues también vemos que va a ir menguando, ¿vale? En high... Bueno, a ver. No, mira, se queda ahí. Pues tiene 3 en todos, anda. Sí. Bueno, pues entonces no consumirá tanto. También es un caso como muy concreto, ¿eh? O sea, es un caso en el que tienes un objeto que está pegado al borde del frustum de la cámara, es decir, del ángulo que está viendo la cámara, que la sombra que va a proyectar entonces se saldría de lo que va a renderizar y entonces tendrías un trozo que no renderiza. Entonces, en ese caso concreto, ¿vale? Es para lo que se usa esto. Vale, las cascadas. Las cascadas es una cosa interesante que se puede ver, ¿vale? Lo podemos ver aquí en el escene, tenéis Shadow Cascades, ¿vale? Y me puedo ir acercando. Dios, a ver si pillo algo que se vea. Vaya, tengo que acercar aquí. Y no se nota nada. No se nota nada. A ver, porque he cambiado el quality y ahora no tengo ninguna sombra. A ver. Sí. ¿Veis? Aquí. Que te lo pinta así como de colores, ¿no? ¿Veis ahí? Te crea zonas, una verde, otra... Bueno, esto es un poco parecido a los LOD. Es decir, no es que sean en sí level of detail, pero sí es como zonas que dependiendo de la distancia de la cámara, pues digamos que pueden hacer que tenga la sombra más calidad en una parte y menos en otra, ¿vale? O sea,
cuando la cámara renderiza, pues lo que está más cerca, digamos, o sea, la sombra que verías tú más cerca, esta parte de aquí debería estar más definida que esta, ¿vale? Porque esta está más lejos, entonces pues como que te da igual. Entonces, tendrías dos opciones: o mantener toda la calidad igual en todo lo que está viendo, o, bueno, pues intentar hacer esto, que es como dividir en planos, ¿vale? Y dice, este plano que está más cerca, si os fijáis, tiene más píxel aquí, ¿no? Y este tiene menos píxel. Entonces, como yo este plano que está más cerca, la sombra la quiero definir más, pero este plano que está más lejano, la sombra la quiero definir menos. Y entonces eso lo podemos hacer como si fuera, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, un load. Entonces se pueden generar esto que son como cascadas, ¿vale? Y entonces lo que está diciendo es, pues en una vas a tener más calidad, en otra menos calidad, en otra menos calidad y en la última pues menos, dependiendo de la distancia a la que te encuentres, ¿vale? Y aquí lo tenéis como pintado en el en el Shadow Casques, ¿vale? Y ahí iríamos viendo. Que claro, ya cuando estoy por aquí, pues realmente ya me importa bastante menos como pero también va a consumir, ¿vale? O sea, esto que está haciendo, claro, está por un lado calculando cómo va a representar la sombra en 4 zonas, ¿vale? Y aumentando la calidad dependiendo de la zona en la que esté, y todo eso lo tiene que hacer pues 60 veces por segundo si estamos en 60 fotogramas o lo que sea. Entonces esto puede consumir, por eso tenéis que puede hacer 4 cascades en ultra, ¿vale? 2 ya en very high, en high 2 también, y en medio ya no hace, ¿vale? También, a ver, no tiene sentido, por ejemplo, en very low es que directamente no tenemos sombras, entonces ¿para qué vamos a meterle en las cascadas, no? Eso también. En low tampoco tenemos sombras, pues tampoco hace falta las cascadas. Si las sombras son duras ya de por sí, pues es que aunque le metas más píxel a esa resolución, tampoco vas a sacar mucho, ¿no? Entonces, por eso no merece la pena ya hasta que no empiezas a tener estas, las suavizadas, y ya para irlas viendo como muy bien. Sí que es muy curioso, esto de... A mí me parece bastante curioso que le hayan dado una vuelta, ¿vale? Que hayan dicho, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues generamos ahí como una zona y entonces le metemos más resolución. O sea, tiene su cosa, sí. Bueno, nos quedan los other settings, ¿vale? Pues tenemos tenéis el blend width, ¿vale? Que es el número de huesos que puede afectar a un vértice durante una animación. Por defecto está puesto 4, que ya son bastantes huesos, es decir, a ver, sí, por ejemplo, en una mano, ¿no? Que hay muchos huesos cerca, ¿vale? Imaginaos que yo tengo un vértice justo aquí, ¿vale? Pues este hueso puede afectar a este vértice, este hueso puede afectar a este vértice, este hueso puede afectar a este vértice, y incluso, bueno, este ya no, se supone, pero bueno, algo podría afectarle, ¿vale? Claro, eso puede consumir recurso, ¿no? Y supongo, a ver, en very low, pues 1, en low 2... Bueno, también depende del, vamos, de la animación, ¿no? Lo normal, casi siempre tenéis un hueso que afecta solo. O sea, por ejemplo, el brazo y todos los píxeles que van aquí con el brazo y le están moviendo, pues bueno, el brazo podría tener zonas que serían 2 como mínimo, ¿vale? Este y este. Porque aquí en esta zona de intersección tenéis esos 2 huesos, pero si no, pues eso. Y luego más de 4...
Pues se podría llegar a dar, ¿eh? O sea, aquí por ejemplo no se está contemplando una posibilidad que es la zona de labiales. La zona de labiales, porque tú puedes, o sea, de hecho en la cara es donde más músculos tenemos. Entonces tú puedes poner huesos en la cara, ¿vale? De hecho lo veíamos cuando metíamos la armadura en Blender. Si os fijáis, si metíamos una con la que tiene la cabeza, tiene para colocar huesos aquí y aquí, ¿vale? Para hacer los labiales con huesos. Entonces, pues son por lo menos 6, ¿vale? Y entonces... Es algo más, porque en la última versión de Blender, la que tenemos aquí, no, pero en la última, te mete... Sí, te mete los de arriba y los de abajo, sí. Así, y luego con eso, pero digo los de la boca serán como unos 6 o así. Pero casi tienes más huesos en la cabeza. Sí, tiene más huesos que en la cabeza casi que en el resto del cuerpo. Sí, porque puedes levantar las cejas, hacer blink, o sea, pestañear y todo eso. Pero bueno, son sobre todo los de la boca porque son los que hay más y están más cerca, ¿vale? Esa es la idea. La movida, que es que puedan afectar, o sea, que tengas muchos huesos que pueden... el mismo píxel puede ser afectado por muchos huesos, el mismo vértice, perdón. Y entonces ese es el problema que podría dar. Pero bueno, son casos extremos, o sea que Unity en ese sentido, por ejemplo, está ya limitado, o sea, solo nos llegaría hasta 4, ¿vale? Y si tuviéramos 5 pasaría del quinto. Bueno, luego tenemos algo que yo no lo he llegado a ver, pero se supone que puede ocurrir. A ver, no sé si en algún juego lo habréis visto. Vamos a ver, ¿dónde anda esto? No, a ver. Joder, ahora no le veo. A ver. Aquí está abajo, vale. Esto, se puede llegar a partir una imagen, ¿vale? Esto es como que no le ha dado tiempo a hacer una sincronización con los renderizados. Y entonces, porque lo que está haciendo Unity permanentemente es, bueno, dependiendo de lo que habíamos marcado en la cámara, si os acordáis que teníamos el clear, es decir, que podemos limpiar zonas, ¿vale? Lo que hace Unity es generar una imagen, la borra y genera otra, la borra y genera otra, ¿no? Y en la cámara teníamos que había cosas que se podían mantener permanentemente. A ver, joder, no veo la cámara. Main cámara. Aquí. Veis que teníamos aquí el clear flags, ¿no? Y podía haber cosas que se limpiaran o cosas que no. Entonces, como la cámara está permanentemente renderizando, pues en algún momento puede haber un desfase. Y entonces se puede romper y que ocurra esto, que yo la verdad es que no he llegado a verlo. Yo no recuerdo ningún juego en el que me haya llegado a pasar esto, pero bueno, si lo ponen supongo que será porque es un problema común, claro. Bueno, pues se puede resolver, ¿vale? Que tenéis aquí si no lo sincroniza, y si lo hace o si hace con un primer VBlank, que debe ser como que almacena una parte, ¿vale? O con un segundo VBlank que puede como almacenar más, ¿vale? Para que no ocurra este efecto. ¿La sincronización vertical es eso? ¿Que se pueda partir la imagen? Sí, eso es. Que puede llegar a ocurrirte. Entonces, pues se puede... Pero eso es porque la tasa de fotogramas es más alta. Sí, puede ser. Más alta que la del refresco. Sí. Entonces, a veces se parten. O ves yo sí que lo he visto en Minecraft, creo que ha sido. Que ves un árbol, estás desplazando la cámara haciendo un recorrido lateral y ves un árbol así y le ves partido. Ya, eso es una cosa, sí, mira.
Ya. Me parece que otra vez más. Sí, la verdad es que es algo súper curioso. Que es algo, a ver, sí que es algo que ocurre cuando estás grabando. O sea, cuando estás grabando sí que te puede llegar a ocurrir esto, porque baja la tasa de fotogramas también y te aparecen. Pero bueno, cuando haya muchas cosas así, a lo mejor en un pico, ¿no? Que tengas un pico de repente, porque aquí es probablemente lo que le haya pasado, que de repente tiene un pico y no ha sido capaz de absorber todo lo que tiene que renderizar y lo ha dejado ahí. O que tu velocidad de refresco, sí, y te lo desplaza. Lo he dicho, chicos, por lo menos Bueno. como ninguna titán. Bueno, pues se supone que esto lo puedes solventar, ¿vale? Y está ahí preparado para solventarlo. Bueno, con lo cual ni entramos. Y si alguien se queja, pues le pones que está puesto. Bueno, los load vías, ¿vale? Pues bueno, que puede intentar generar una fracción, ¿vale? Para favorecer el detalle. Entonces es como la transición entre un load y el siguiente, ¿vale? Pues le puedes poner un parámetro a mayores que es entre 0 y 1 favorece el de menor detalle y más pasa al load más alto, ¿vale? O sea, es decir, si está entre medias de poner un load, si estás entre que vas a pasar del de menor al de mayor detalle, ¿cuál elige? Pues si está entre 0 y 1, elige el de menor detalle. Y si está más, ¿vale? Aquí por ejemplo veis que vale 0, 0,3, 0,4, 0,7, 1, 1,5 y 2. Y este lo que haría sería, se quedaría con el load más alto, ¿vale? Cuando está ahí que tiene que cambiarlo, pues se queda con el más alto. El máximo level of detail, pues este sí que es curioso, ¿vale? También, porque es como que hay juegos que nunca llegaríais a ver el modelo de más alto detalle, ¿vale? Es decir, aquí por ejemplo, bueno, están puestos, yo creo que está a 0 en todos, a ver, sí, está a 0 en todos, pero lo podríamos, o sea, como que puedes censurarle loads y dices, yo tengo 5 niveles, pero tú solo puedes ver hasta el cuarto, ¿vale? Y el quinto ya no le ves porque directamente pues tu máquina no puede con ello, y entonces pues ¿para qué? Bueno, pues sí, es interesante. Sí, sobre todo si los modeladores se recurran, porque siempre que les pedimos los loads, luego al final no los hacen. Pero bueno, sí, sería lo suyo, ¿vale? Y bueno, hombre, sí, ahí sí, realmente sí que habría mucha diferencia, ¿eh? O sea, si tienes un modelo muy currado y otro que no, y la gente diría, tío, yo eso no se ve así en mi ordenador, por mucho que cambio, ¿no? Ponme en ultra deflación. Vale, bueno. Bueno, a ver, el particle de Raycast, pues es una cosa súper concreta, ¿vale? Porque las partículas pueden llegar a colisionar, que eso se puso a partir de la 5.6, me parece, ¿vale? Entonces si colisionan, bueno, pues como que tienen que detectarse y es hasta dónde puede llegar el Raycast para hacer esas colisiones. Un caso también súper concreto que, o sea, tendríais que tener partículas que colisionan para empezar, ¿vale? Y si no, pues no os afecta. Y luego, por último, tenemos la Sync Load Time y el Buffer Size, ¿vale? Que son que se pueden cargar las texturas de forma asíncrona, ¿vale? Entonces es el tiempo
y hasta dónde puede llegar, que tampoco están aquí cambiados. Son todos iguales, ¿vale? Pero que bueno, que puede ser interesante. Son en milisegundos, ¿vale? Por frame, que es lo que puede almacenar en modo asíncrono las texturas. Esto probablemente sí que pueda ser interesante para algún proyecto así como muy gordo, en el que cargaras las texturas tú, hicieras llamadas a carga de textura por zonas y dijeras, bueno, pues que vaya cargando, o también tenéis la posibilidad a veces de cargarlas en vía web, ¿vale? O sea que, y eso, claro, no se tiene que ver, esa carga se hace en asíncrono. Bueno, pues ahí están. Bueno, pues lo que sí que podemos hacer es ver con un script pues cómo se cambian los settings, que afortunadamente es muy fácil, ¿vale? Porque con todas las opciones que hay, pues la verdad es que podría ser una locura. Bueno, me voy a crear primero un canvas. Vale, vamos a sacar pues unos botoncitos. Vale, le voy a meter un panel. Y lo pongo negro. Normalmente sí que vamos a negro completo, ¿vale? Cuando hacemos un settings, por dos motivos fundamentales. Uno es porque, o sea, quiero deciros, podéis estar en el juego, no hace falta sacar otra escena, y normalmente no te saca otra escena, ¿no? Simplemente metes un canvas encima y haces el settings. Pero sí que es verdad que está bien que no vea el jugador lo que pasa, porque algunos cambios sí que demoran algo de tiempo, sí que tardan un poco en hacerse. Entonces podrías ver algo raro y es preferible, bueno, pues que no lo vea hasta que no salga y ya está. Después pues es controlarlo con botones, ¿vale? Porque no hay mucha cosa que se pueda parametrizar realmente, es decir, a ver, por ejemplo, Shadow Distance, es que no le vas a dar al jugador esa opción, porque ¿qué vas a ver él de la capacidad que pueda tener, ¿no? Entonces casi todo pues es ir con botones y darle a elegir pues 4 cosillas básicamente, ¿vale? Lo que vamos a hacer. Entonces los botones les podemos llegar a generar, ¿vale? Vamos a hacer una generación de botón tirando de la matriz del quality, ¿vale? Tirando de esta matriz les vamos a generar. Pues nada, me voy a ir aquí mismo, ¿vale? A ver, aquí no tengo ningún control. Bueno, lo podríamos tener en el control del juego también. Si no, me voy a crear un objeto que sea control menú. Vale, pues quality settings. Sí, le he llamado Quality Settings, le puede llamar como quieras. Sí, le hacemos nosotros. Probablemente haya algo por ahí configurado, porque esto por ejemplo, pues como cuando veíamos lo del sonido, es súper estándar, ¿no? Una de esas cosas que sería para que estuvierais un día haciendo uno y lo tuvierais ya como base para cualquier juego prácticamente, porque bueno, pues va a ser siempre sota caballo de rey.
Bueno, pues primero voy a almacenar a ver, un string nombres y tengo aquí podemos acceder directamente, ¿vale? No sé si pertenece a el, creo que es del Unity Engine, entonces está ya por defecto. Quality, tenéis quality settings, ¿vale? String nombres, no, que es aquí, que es aquí. Quality settings, names, vale. Aquí nos está dando los nombres de, bueno, vamos a hacer con una función mejor que esta, ¿eh? Void construye botones vale. Con quality settings es con lo que vais a acceder a las propiedades de... Entonces aquí si hago por ejemplo bueno, ahora para sacarle pues voy a hacer un for each, damos un for y recorro la matriz y nada, imprimo los nombres para que les veamos y veamos que esto funciona. Como es un string, lo convierto, construyo botones, la llamo por ejemplo aquí en el start y ya está, sin más. Vale, pues nada, me va a sacar los que haya guardado. Si he creado alguno más, ¿vale? Si yo me he creado el mío propio, pues me lo sacará también. Vale. Es nombres de ahí, claro. Eso sería esto. Vale, almaceno una matriz, los nombres. Sí, tienes acceso a los nombres del quality. No me aparece el método names. ¿No te aparece el método names? No. Los de destroy y todos estos, pues ellos ya se instanciado. Pero no es mi script, es el quality settings. Ten cuidado, no lo hayas escrito igual. Ya, mira, no lo he pensado, a la hora de... No lo he pensado a la hora de nombrar la clase. Sí, tener cuidado, no la llaméis igual que esta, claro. Yo porque me he equivocado al escribir el quality, mi clase del... Porque me estaba intentando poner, Sí. claro, los coge del objeto. Lo coge del objeto, ya. Vale, pues nada. Sí, podéis cambiar esta, le ponemos un guión bajo y ya está. Jesús. Vale, pues nada, me va a sacar los nombres de cada uno. Ahí está, very low, low, medium, high, very high, ultra. Bueno, pues con esto podría construir los botones, ¿vale? Lo que puedo hacer, voy a hacer como un mini constructor, pero lo vamos a hacer muy rápido, no voy a usar el editor ni nada. Le voy a pasar un botón, le voy a hacer un botón, botón. Vale, y para meter el botón pues tengo que importarme el Unity Engine UI. Vale. Y aquí pues lo que voy a hacer es crear otros botones, es decir, voy a crear clones de un botón y voy a utilizar el constructor pues para colocar los nombres y tal. Y digo, pues me creo un botón, ¿vale? Un botón que es un clon del botón, clon botón. Entonces puedo instanciarme una copia del botón y es un botón.
Vale, y luego clonebutton.name, pues es el nombre es de i. Como voy a tener, a ver, tenemos que seguir la jerarquía, ¿no?, del botón. O sea, me creo aquí en el canvas, me voy a crear un botón. O sea, ¿por qué lo hago de un botón? Porque este le podíamos haber configurado, ¿vale? Es decir, la cosa es que este lo he tratado, le he colocado, yo que sé, las imágenes que quiera y eso, y luego me creo los botones. Tenéis que tener luego presente... Lo pones dentro del panel. Claro, luego lo que voy a hacer es con el script generar unos y colocarlos luego en el panel, sí. Que va a tener un hijo, ¿vale?, que es el texto. Entonces, clone button.getComponent in children, ¿vale? El texto pues este también es el nombre, ¿vale?, del botón. Y ya está. Con esto lo tenemos. Entonces, en vez de ejecutarlo en modo normal, pues lo voy a ejecutar ejecute en edit mode, ¿vale? Y así me generan los botones. Le tengo que pasar el botón, ¿vale? Y ya está. O sea, me genera una copia del botón, le cambia el nombre, es simplemente por no nombrarles, vamos, sin más, por ahorrarnos un poco de tiempo. Bueno, a control menú le paso el botón y Cuando lo mostramos, entonces, las cámaras. y no me les ha generado, a ver. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están los botones? Ya, sí, no le decimos en qué camas está el botón ni nada, pero ¿os generan los botones? No. Ya, esto yo... A ver... Sí, aquí le hago parent y simplemente llamaba al constructor. Le das al play, los genera y luego se queda. Claro, si das al play los generales, sí, eso es lo que tiene que pasar, sí. Pero no sé por qué no me los genera. Pues no le da la gana generarlos.